Los que nos escuchan, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Universitarios. Mi nombre es Marcia Quintanilla y actualmente estoy cursando mi primer semestre de educación básica en la Universidad Estatal Amazónica. Estoy muy emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy. El tema de hoy es el impacto de la asignatura de Filosofía de la Educación en su formación académica y en su vida personal. Nuestra invitada, Gabriela, por favor, para que nos diga sobre su experiencia sobre la educación, sobre la filosofía de la educación. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, compañera. Gracias por invitarme. Mi nombre es Gabriela y estoy en los últimos semestres de la educación básica en la Universidad Estatal Amazónica. Es un gusto poder compartir este espacio contigo, compañera. El placer es mío, compañera Gabriela. Como sabes, apenas estoy comenzando mi carrera y tengo muchas dudas sobre el camino que estoy tomando. En este semestre me inscribí en la clase de Filosofía de la Educación y, siendo sincera, no entiendo muy bien por qué tenemos que estudiar algo que parece tan abstracto. Me gustaría aprovechar que estás aquí para preguntarte cómo ha influido la filosofía de la educación en tu formación académica y en tu vida personal, ya que estás por terminar la carrera, seguro tienes una perspectiva más clara. Claro que sí, compañera Marcia. Mira, acuerdo perfectamente cuando yo estaba en primer semestre pensando exactamente lo mismo. Me preguntaba para qué necesitaba filosofía, si lo que quería era enseñar matemáticas o lenguaje, pero con el tiempo esa materia se convirtió en en una de las primeras más importantes para mí. En serio, ¿qué fue lo que cambió tu perspectiva? Creo que fue darme cuenta de que la filosofía no es solo hablar de ideas antiguas o conceptos complicados. La filosofía de la educación te ayuda a responder preguntas fundamentales como ¿por qué educamos? ¿Por qué educamos? ¿Cómo debemos educar? Estas preguntas pueden parecer simples, pero cuando empiezas a explorarlas, te das cuenta de que tus respuestas definen completamente tu forma de ser como maestra. Entiendo, compañera Gabriela, pero sigo sin ver cómo es que se aplica al día a día en una aula. ¿Me podrías dar un ejemplo concreto? Por supuesto, te cuento algo que me pasó el año pasado durante mis prácticas. Tenía un niño en clase, se llamaba Manuel, que siempre estaba distraído, no entregaba tareas y me parecía no interesarse para nada. Mi primera reacción fue pensar, este niño no quiere aprender, no le importa la escuela, pero gracias a lo que yo aprendí en filosofía de la educación, me detuve a reflexionar sobre mi papel como educadora. ¿Y qué fue lo que hiciste en ese caso? En lugar de etiquetarlo como un mal estudiante, recordé que habíamos discutido sobre las ideas de Paulo Freire, que hablaba de la educación como un proceso de liberación y no de imposición. Me acerqué a Manuel de manera diferente, observé con él, descubrí que le encantaba los cómics y que tenía una imaginación increíble. Comencé a incorporar elementos visuales en mis clases y a permitirle expresarse a través del dibujo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó, compañera Gabriela? Su actitud cambió completamente. Empezó a participar, a entregar trabajos increíbles y a disfrutar del aprendizaje. No era que el Manuel no quisiera aprender, sino
que yo no había encontrado la manera de conectar con su forma de aprender. Wow, eso es realmente impresionante, pero parece más una cuestión de intuición y sensibilidad que de filosofía. Ahí está el punto, compañera María. La intuición y la sensibilidad son importantes, pero la filosofía te da un marco para pensar y reflexionar sobre tus acciones. Si no hubiera estudiando diferentes perspectivas filosóficas sobre la educación, probablemente hubiera seguido con un método tradicionales que no funcionaban para Manuel. La filosofía me dio herramientas para cuestionarme y buscar alternativas. Creo que empiezo a entender. Entonces, la filosofía te ayuda a tomar mejores decisiones como maestra. Exactamente. Y yo solo eso, también te ayuda a encontrar sentido en lo que haces. Mira, cuando empecé la carrera quería ser maestra porque me gustaban los niños y pensaba que las vacaciones serían geniales, pero conforme avanzaba en mis estudios y especialmente después de tomar filosofía de la educación, comencé a ver mi profesión como algo mucho más profundo. ¿En qué sentido, compañera Gabriela? Me di cuenta de que ser maestra no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas. Cada decisión que tomo en el aula tiene un impacto en la vida de mis estudiantes. La filosofía me ayudó a entender que la educación es una responsabilidad enorme porque estamos ayudando a los niños a construir su visión del mundo. Nunca lo había pensado así. En mi mente, ser maestra era principalmente enseñar a leer, escribir y hacer cuentas. Eso es parte del trabajo, claro, pero hay muchas más. Piensa en esto. ¿Para qué queremos que los niños aprendan a leer? ¿O solo para que puedan descifrar palabras o para que descubran muchos eventos, desarrollen pensamientos críticos y puedan pensar sus ideas? Obviamente, para lo segundo. Exacto. Y esa respuesta ya tiene una base filosófica. Estás viendo la lectura como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para el desarrollo integral de la persona. Esa perspectiva viene de una concepción filosófica sobre lo que significa ser humano y sobre el propósito de la educación. Nunca lo había visto de ese ángulo. Empiezo a entender por qué es importante estudiar filosofía de la educación. Pero cuéntame más sobre cómo ha influido en tu vida personal. ¿Realmente ha cambiado algo fuera del aula? Absolutamente. Te voy a contar algo personal. Creí en mi hogar donde las reglas eran muy estrictas, donde mis padres tenían la última palabra en todo y en donde no se cuestionaba la autoridad. Llevé esa mentalidad a mis primeros años de la universidad. ¿Y qué cambió en ti, compañera Gabriela? Cuando empecé a estudiar diferentes corrientes filosóficas en educación, especialmente aquellos que hablan sobre educación democrática y el papel del diálogo, comencé a cuestionar muchas de mis creencias. Me di cuenta de que sí quería ser una maestra que fomenta el pensamiento crítico y la autonomía en mis estudiantes. Primero necesitaba desarrollar esas calidades en mí misma. ¿Y cómo lo hiciste? Comencé a cuestionar mis propias creencias, a investigar más allá de lo que me decían en clase, a formar mis propias opiniones. También cambió mi relación con mi familia. Empecé a hablar más abiertamente con mis padres, a expresar mis desacuerdos de la manera respetuosa, eh, pero firme. Al principio fue difícil para ellos, pero con el tiempo han aprendido a valorar mi voz y mis
perspectivas. Eso suena como un cambio importante. ¿Y en tus otras relaciones personales? También ha influido muchísimo. Por ejemplo, antes tendía a imponer mis ideas cuando hablaba con amigos o con mi pareja. Pensaba que discutir era un gran argumento, pero estudiando filosofía aprendí sobre la importancia del diálogo genuino, de escuchar activamente, de construir conocimientos juntos en el lugar de compartir. Eso ha hecho de mis relaciones sean mucho más profundo y significativas. Es fascinante cómo una asignatura puede tener tanto impacto, aunque me da un poco de miedo. Para ser sincera, ¿no es peligroso empezar a cuestionar a todos? Es una preocupación válida, Marcia, pero, pero creo que el verdadero peligro está en no cuestionar nada. Mira, cuestionar no significa rechazar a todo por defecto, significa examinar ideas, valorar y practicar para entender por qué las seguimos y si realmente nos sirven. A veces, después de ese cuestionamiento, confirmamos que nuestras creencias iniciales eran válidas, pero ahora tenemos razones más sólidas para mantenerlas. Eso tiene sentido. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo has aplicado esos pensamientos filosóficos en tu vida cotidiana? Claro, hace unos meses tuve una discusión con una amiga sobre la disciplina en el aula. Ella defendía métodos bastante escritos, como hacer que los niños que se porten mal se queden sin recreo o ponerlos en vergüenza frente a sus compañeros. Antes de estudiar filosofía de la educación, probablemente habría estado de acuerdo con ella, porque así me educaron a mí. ¿Y qué hiciste tú? En lugar de simplemente rechazar su punto de vista, le pregunté, ¿cuál crees que es el propósito de la disciplina en el aula? Eso nos llevó a una conversación muy interesante donde ambas reflexionábamos sobre si queremos que los niños se porten bien por miedo al castigo porque entiendan las consecuencias de sus acciones. Qué interesante enfoque. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Sí, ambas coincidimos en que el objetivo final es formar personas responsables que tomen buenas decisiones, incluso cuando nadie está vigilando. Una vez que establecimos ese punto en común, pudimos discutir qué métodos realmente contribuyen a ese objetivo. Le compartí algunas lecturas sobre disciplina y sobre cómo el miedo, el castigo puede obstaculizar el desarrollo moral autónoma. Fue una conversación muy enriquecedora para las dos. Me encanta cómo transformaste un potencial conflicto en una oportunidad de aprendizaje. ¿Eso también lo aprendiste en filosofía de la educación? Exactamente. Aprendí que el diálogo no es solo un método de enseñanza, sino una forma de vida. Y esto viene directamente de filosofía como Sócrates, que usaba el diálogo para llegar a verdad más profundas, o como más que habla de la importancia de la comunicación en la construcción del conocimiento. Espera, espera. Estás empezando a sonar muy técnica. ¿Quiénes son esos señores? Rie, tienes razón, me emocioné. Lo que quiero decir es que aprendí la importancia de hacer preguntas y escuchar de verdad, no solo esperar mi turno para hablar. Eso ha transformado mis conversaciones tanto personales como profesionales. Ahora que lo mencionas, noto que has estado haciendo eso conmigo. En lugar de solo darme respuestas, me has estado haciendo reflexionar con tus palabras. Sí, compañera. Es que
Realmente creo que en el conocimiento más valioso es el que descubrimos por nosotros mismos, no por alguien más que nos da. Eso me lleva a otra pregunta. En mi clase de filosofía, el profesor habla mucho sobre diferentes visiones de la educación. ¿Podrías explicarme cómo es eso se ve en la práctica? Por supuesto, mira, cada persona tiene ideas sobre de lo que significa educar bien, aunque no siempre somos conscientes de ello. Por ejemplo, hay maestros que creen que en su trabajo principal es transmitir información y asegurar de que los estudiantes la memoricen. Otros piensan que lo más importante es desarrollar habilidades prácticas y otros, como yo, créeme que la educación debe principalmente ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos y encontrar su propio camino. ¿Y cómo se ve eso en un día normal de clases? En mi caso, por ejemplo, raramente doy respuestas directas. Si un estudiante me pregunta algo, lo guío para que encuentre la respuesta por sí mismo. Organizo muchas actividades en grupo donde tienen que resolver problemas juntos. Dedico tiempo a conversar sobre sus emociones y experiencias personales, no solo sobre materias académicas. Intento que vean cómo lo que aprendan se conecta con la vida real y sus cuestiones importantes para ellos. Suena como un enfoque muy diferente al de algunos de mis profesores en la escuela, que solo nos hacían memorizar información para los exámenes. Exacto. Y esa es la belleza de la filosofía de la educación. Te ayuda a ser consciente de tus palabras, creencias sobre la educación y elegir intencionalmente cómo quieres enseñar. Sin esa reflexión, muchos maestros simplemente replican la forma de que ellos fueron educados sin cuestionarse si es la mejor manera. Ahora entiendo por qué esta asignatura es tan importante. No se trata solo de teorías abstractas, sino de definir qué tipo de maestra quiero ser. Exactamente. Y no solo qué tipo de maestra, sino qué tipo de persona. La filosofía te invita a examinar tus valores más profundos. Por ejemplo, ¿crees que todas las personas tienen el mismo valor inherente? ¿Crees que todos pueden aprender? ¿Cómo crees que el conocimiento es algo que se descubre o algo que se contribuye o construye? Las respuestas estas preguntas moldean toda su práctica educativa. Es fascinante cómo algo que parecía tan teórico tiene aplicaciones tan concretas. ¿Has notado cambios en tu forma de ver a tus estudiantes gracias a esta asignatura? Definitivamente. Antes veía a los estudiantes principalmente a términos de su rendimiento académico. Los que sacaban buenas notas eran buenos estudiantes y los que tenían dificultades eran estudiantes problemáticos. La filosofía de la educación me ayudó a ver a cada estudiante es una persona completa como una historia única, con fortalezas y debilidades, con sueños y miedos. ¿Y cómo ha cambiado eso en tu forma de enseñar? Ahora me tomo el tiempo para conocer realmente a mis estudiantes. Intento entender cómo aprenden mejor, qué les interesa, qué barreras se enfrentan y adapto mi enseñanza a sus necesidades en lugar de esperar que todos adapten a mi estilo. También soy mucho más consciente de las diferentes de poder en el aula y trato de crear ambiente donde todos sientan que sus voces son valoradas. Suena como un enfoque mucho más humano y respetuoso, pero no es más difícil y requiere más tiempo que simplemente seguir un libro de texto. Sin duda requiere más esfuerzo y reflexión constante, pero los resultados valen la pena, no solo en términos de rendimiento académico, que suele mejorar cuando los estudiantes se sienten vistos y respetados,
sino que también en términos de la satisfacción que siento en mi trabajo. Hay pocas cosas más gratificantes que ver a un estudiante describir su propia voz, superar un obstáculo, encontrar pasión en el aprendizaje. Me encanta tu entusiasmo, Gabriela. Se nota que realmente amas lo que haces. ¿Hubo algún momento específico en que sentiste que la filosofía de la educación realmente transformó tu perspectiva? Hubo un momento crucial, sí. Estaba en mi segundo año y habíamos estado estudiando a John Dewey, quien hablaba sobre la educación como una experiencia continua y conectada con la vida real. Ese fin de, ese fin de semana visité a mi sobrina de 6 años y la encontré completamente absorta, construyendo una especie de máquina con cajas y tubos de cartón. Me senté con ella y empecé a hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba construyendo? Una máquina de reciclar que, según ella, convertiría la basura en juguetes nuevos. Y fascinantemente fue ver cómo mientras me explicaba su invento, estaba utilizando conceptos matemáticos, principios básicos de física, habilidades de comunicación y creatividad. Estaba aprendiendo muchísimo sin ningún libro de texto, sin ninguna lección formal, simplemente siguiendo su curiosidad natural. ¿Y cómo conecto eso con la filosofía de la educación? Ese momento fue como ver las ideas de David cobrando vida frente a mis ojos. Me di cuenta de que el aprendizaje más poderoso ocurre cuando conecta con los intereses reales de los estudiantes, cuando puedas experimentar y descubrir por sí mismos. Desde entonces intenté crear ese tipo de experiencias significativas en mi aula, en lugar de simplemente transmitir información. Eso suena maravilloso, pero me pregunto si es realmente posible hacer eso, ese tipo de educación en el sistema actual, con tantas precisiones por cumplir el currículo, preparar exámenes y todo lo demás. Es una pregunta excelente, Marcia. La verdad es que no es fácil. El sistema educativo actual tiene muchas limitaciones y a veces parece que va en otra de lo que sabemos sobre el aprendizaje significativo. Pero creo que aquí es donde la filosofía de la educación es un más importante, ¿Por qué, Gabriela? porque te ayuda a mantener claro tu propósito y tus valores, incluso cuando enfrentas obstáculos. Si sabes por qué haces lo que haces y tienes una visión clara y qué tipo de educadora quieres ser, puedes encontrar espacios para crear experiencias significativas incluso dentro de un sistema imperfecto y quién sabe, tal vez algún día podamos transformar ese sistema para que esté más alineado con lo que realmente sabemos sobre cómo aprendan las personas. Me gusta esa forma de verlo. ¿Has encontrado maneras concretas de aplicar tu filosofía educativa dentro del sistema actual? Claro, por ejemplo, aunque tengo que cubrir ciertos contenidos del currículo, puedo elegir cómo presentarlos. En lugar de simplemente dictar información, creo proyectos donde que los estudiantes investiguen temas que les interesan y al mismo tiempo descubren los contenidos requeridos. O cuando tengo que evaluar, no me limito a los exámenes estandarizados, sino que incluyo autoevaluaciones, evaluaciones entre pares y proyectos prácticos y que muestran un aprendizaje más profundo. Eso suena como un equilibrio interesante entre cumplir con los requisitos del sistema y mantener tus valores educativos. Exactamente. Y la filosofía me ha ayudado a entender que ese equilibrio es
parte del trabajo del educador. No podemos simplemente ignorar las realidades del sistema en el que trabajamos, pero tampoco tenemos que aceptarlas sin cuestionarlas o buscar formas de mejorarlas. Has mencionado varias veces la importancia de cuestionar. ¿No es eso algo que puedo crear problemas? Como maestra, ¿se supone que debemos tener autoridad en el aula? Es una preocupación válida, pero creo que hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo. La verdadera autoridad no viene de imponer reglas arbitrarias o de saber todas las respuestas, viene de crear un ambiente de respeto mutuo, de demostrar compromiso con el aprendizaje de tus estudiantes y de modelar el tipo de curiosidad intelectual y rigor que sepamos de ellos. Nunca lo había pensado así. Entonces, ¿no te preocupa que si fomentas el cuestionamiento, los estudiantes cuestionen tu propia autoridad? Al contrario, veo como algo positivo. Si un estudiante cuestiona algo que digo y puede respaldar su punto de vista con evidencia y razonamiento sólido, fantástico, porque eso significa que está pensando críticamente, que es exactamente lo que quiero comentar. Y si me equivoco algo, prefiero que no me señalen a seguir perpetuando información incorrecta. Esa es una perspectiva muy refrescante. Me hace pensar en algunos de mis propios profesores que parecían ofenderse cuando alguien cuestionaba lo que decían. Sí, desafortunadamente esa actitud es común. Creo que viene de una concepción de la educación como transmisión de conocimientos del experto al novato. Pero si ves la educación como un proceso de descubrimiento conjunto, donde tú como maestra eres una guía, pero también estás aprendiendo continuamente, entonces el cuestionamiento se convierte en un parte natural y valiosa del proceso. Todo lo que me cuentas me hace sentir entusiasmada por mi carrera, pero también un poco abrumada. Parece que hay tanto que aprender y pensar. Es normal sentirse así al principio. La buena noticia es que no tienes que tenerlo todo resuelto desde el primer día. La filosofía de la educación no es algo que estudias una vez y ya está. Es porque es un proceso continuo y reflexión y crecimiento a lo largo de toda tu carrera. Todavía me cuestiono cosas todavía los días y sigo descubriendo nuevas perspectivas. Eso me tranquiliza un poco. ¿Tienes algún consejo para mí que apenas estoy empezando en este camino? Mi principal consejo sería que mantengas una mente abierta y que no tengas miedo de cuestionar tus propias creencias. A veces las ideas que más nos incomodan inicialmente son las que tienen más potencial para transformarnos. También te recomendaría que lleves un diario de reflexión donde puedas explorar cómo las ideas que vas aprendiendo se conectan con tus experiencias personales y con tu visión de la educación. Eso suena como una excelente idea. ¿Y hay alguna lectura o recurso específico que me recomendarías para profundizar en la filosofía de la educación? Más que recomendarte títulos específicos, te seguiría te sugeriría que busques voces diversas. La filosofía occidental tradicional es importante, pero también hay mucho que aprender la perspectiva latinoamericanas, indígenas, femeninas y otras tradiciones culturales. Cada una ofrece una visión única sobre lo que significa aprender y creer como seres humanos. Nunca había pensado en buscar esas otras perspectivas. Definitivamente lo haré. Y una última cosa, no subestimes el valor de conversar con otros sobre estas ideas. Algunas de mis reflexiones más profundas han surgido
discusiones con compañeros de clase, con maestros experimentados o incluso con personas fuera del campo de la educación. El diálogo genuino es una poderosa herramienta de aprendizaje. Como esta conversación que estamos teniendo ahora. Realmente me has ayudado a ver la filosofía de la educación con otros ojos. Me alegra mucho escuchar eso, Marcia. Y quiero que sepas que esta conversación también ha sido valioso para mí explicarte mis ideas que ha ayudado a clasificarlas y a recordar porque estoy tan apasionada por la educación. Así que gracias a ti también. Antes de terminar, ¿hay algo más que quisiera compartir sobre cómo la filosofía de la educación ha impactado en tu vida? Creo que lo más importante que me ha dado es esperanza. En un mundo que a veces parece tan dividido y lleno de problemas, la educación presenta una oportunidad para cultivar lo mejor de ser humano, nuestra capacidad de pensar críticamente, de sentir empatía, de colaborar, de crear. La filosofía de la educación me ha ayudado a ver que como maestra puede contribuir a ese proceso. No resolvemos todos los problemas del mundo en un día, pero cada vez que un estudiante descubre algo nuevo, que desarrolla confianza en sí mismo o que aprenda a ver el mundo desde una nueva perspectiva, estamos dando un pequeño paso hacia el futuro mejor. Esa es una visión realmente inspiradora, Gabriela. Creo que empiezo a entender por qué la filosofía de la educación es mucho más que solo una asignatura teórica. Es realmente una guía para nuestro camino como educadoras. Exactamente, Marcia. Y lo más bonito es que ese camino nunca termina. Cada grupo de estudiantes, cada desafío, cada nueva perspectiva que encuentres te invita a seguir reflexionando y creciendo. Es un viaje continuo y descubrimiento. Muchas gracias por compartir tu experiencia conmigo, Gabriela. Creo que ahora veré mis clases de filosofía de la educación con mucho más interés y entusiasmo. Ha sido un placer, Marcia, y recuerda que siempre puedas contarme si tienes más preguntas o si quieres seguir conversando sobre estos temas. Estamos juntas en este hermoso camino de la educación. Gracias, compañera Gabriela, gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Diálogos Universitarios. Espero que esta conversación les haya resultado tan enriquecedora como a mí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañera.